¿Y cómo sé yo? Ya está transmitiendo. Saluda, vamos a esperar. Pero me dices en dónde. No, ya está transmitiendo. O sea, ¿ya puedo saludar? El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí probando sonido y intentando o esperando más bien que se conecten algunos hermanos. Por favor, coméntenos el sonido, la calidad del sonido. La imagen poco importa, pero la calidad del sonido. Y vamos a esperar unos minutos. Mientras tanto, pues estamos saludando a los hermanos allí en Miami y todas las iglesias de Alianza Apostólica allí en España, en Argentina, mi hermano. Bueno, ya nos están diciendo que está bien el sonido. Mi hermano Enrique, los hermanos Paucar allí en España, los hermanos en Colombia, allí mis hermanos en Costa Rica, el hermano Oscar García, mi hermano en Houston, Texas, el hermano Isaza, mi hermanito Alfredo Chimal aquí en México, en la ciudad, en el sitio de Cortázar. Un saludo muy especial, mi hermano Chimal, a usted y su familia, que el Señor sea guardándolo, ayudándolo, y a toda la familia en Cristo. Los hermanos aquí de la Iglesia de México, allí en Chalma, mis hermanitos en Chalma, yo sé que están pendientes de la transmisión. Mis hermanos en Pachuca, en Tecama, y los hermanos aquí de la Ciudad de México, un saludo especial. Estamos orando unos por otros en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, que oremos unos por los otros, no porque el Señor necesite saber o se le olvide el nombre de alguno de nosotros. No, Él tiene todo bajo control. Pero en obediencia, hermanos, el Señor ama la obediencia. Y Él dijo que oráramos unos por otros y así debemos hacerlo. Amén. También, pues quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema especial. Este espacio se llama Palabra de Vida o Mensaje de Vida. Y eso es lo que queremos traer, un mensaje de vida. Y la palabra de Dios está llena, completa, de solo mensaje de vida. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1. Hoy, pues, gozo del privilegio de tomarme un café. Hermanos, hay cosas tan sencillas que le alegran a uno la vida, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros sabemos valorar cada detalle que el Señor nos permite. Y bueno, disfrutar ese café, pues, para mí es algo bonito. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. En algunas Biblias dice: la sabiduría que viene de Dios, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, un texto conocido, hermanos, por todos, y analizaba yo esa palabra paciencia. Paciencia, hermanos. El Señor para este tiempo nos manda a que tengamos paciencia. Si analizamos, hermanos, el primer versículo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo sé que esto es una prueba a nivel mundial, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cómo llega estos versículos tan a tiempo? Pero nos dice que estemos en sumo gozo. ¿Y cómo estar en gozo en medio de la prueba, verdad, hermanos? Es un completo desafío el que Dios hace a su pueblo. Porque miremos que no está diciendo que el mundo esté en gozo, no, hermanos, está diciendo hermanos míos, está hablándole al pueblo del Señor. Santiago allí está hablándole al pueblo del Señor, diciéndole: hermanos míos, tened por sumo gozo. Debemos estar gozosos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y luego nos dice, nos ata lo que es la paciencia con la fe. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, hermanos, está totalmente atada con la fe, porque Hebreos dice, es Hebreos capítulo 11, allí en lo que nos explica la palabra de Dios de lo que es la fe, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y para esperar se necesita paciencia, ¿verdad, hermanos? Nadie espera si no tiene paciencia. Para esperar se necesita paciencia. Necesitamos probarnos a nosotros mismos cuando estamos esperando algo o a alguien. Debemos probar nuestra resistencia y decir: tengo que tener paciencia. Tal vez lo que esperamos tarde, ¿verdad? Pero no quiere decir que cuando nosotros tenemos fe, sabemos que va a llegar. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, la paciencia está totalmente atada con la fe, hermanos. El que no tiene fe no sabe esperar. No tiene paciencia. Todo lo quiere al instante. Todo lo quiere a su alcance y a lo que puede la misma persona agarrar, tomar, decidir. Pero cuando se tiene fe, se sabe esperar, se sabe tener paciencia. Y el Señor nos manda en esta noche, hermanos, a que tengamos paciencia en medio de esta tribulación. Sabemos que hay algo para esperar, que hay algo que va a llegar. ¿Qué es lo que va a llegar, hermanos? Puede llegar la sanidad para esta tierra, puede llegar el Señor Jesucristo, pueden venir tiempos muchísimos mejores, o qué sé yo, pero saber esperar es Dios. Tener paciencia es lo que el Señor nos llama. Y sigue diciendo allí
El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ya lo dijimos, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren que cuando practicamos esta fe, dice, tenga la paciencia su obra completa. ¿Y cuál es la obra completa de la fe, de la paciencia? Pues esa fe es esperar, es tener la seguridad que va a llegar algo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, hermanos, pero estamos seguros que va a llegar. Y va a llegar eso que el Señor trae en sus manos, y sus manos son maravillosas. ¿A qué me refiero, hermanos? Que cuando nosotros estamos en las manos del Señor, lo que venga de las manos de Él es bueno. No importa qué sea, hermanos, ¿sí? No sabemos qué va a llegar de las manos de Dios, pero es bueno, porque estamos en sus divinas manos. Sea lo que sea, va a llegar, y va a llegar para su pueblo algo bueno. Amén. Dice, y si alguno mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Cuando hay esa palabra cabal, suena a que no seamos locos, ¿verdad? A que no nos desesperemos en medio de la prueba, sino que seamos cabales, tranquilos, pasivos, teniendo el control de todo, teniendo eso que el Señor nos dejó. Él dijo que no nos había dejado espíritu de cobardía, sino que nos dejó amor, ¿qué más? Poder y dominio propio. Entonces, cuando se habla de ser cabales, se habla de dominio propio, hermanos, de estar tranquilos, de tener el control de nuestros sentimientos y de nuestras dudas, de nuestros problemas, tal vez de nuestras angustias, pero siempre estando cabales. Esa es la obra perfecta de la fe. Dice, tenga la fe, la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor siempre nos ha llamado a que seamos perfectos. Y hay un dicho muy común en el mundo que dice, perfecto solo Dios. Pero el Señor nos manda a ser perfectos, perfectos en medio de nuestra debilidad, de nuestra humanidad. Pero ¿en dónde está la perfección, hermanos? La perfección está en esperar en el Señor, en creerle al Señor, en obedecer a la perfección. El Señor, en medio de este largo caminar por este mundo, nos va enseñando esa perfección. Y la perfección es eso, esperar en el Señor. ¿Sí hay transmisión bien? Bueno. Sigue diciendo el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miremos que, ¿por qué habla el Señor aquí de sabiduría? Hermanos, porque es que cuando hay sabiduría se sabe esperar, se sabe tener tranquilidad, se sabe tener paciencia, se tiene la fe necesaria para estar en esa espera, en esa convicción, hermanos. El que es sabio sabe el tiempo que estamos corriendo. El que es sabio siembra en el momento que debe de sembrar y ciega en el momento que debe de cegar. El que es sabio no actúa locamente, sino que actúa cabalmente. Por eso el Señor nos manda a que si alguno tiene falta de sabiduría, si tenemos falta de sabiduría, el Señor no nos está juzgando ni nos está reprochando el que no seamos sabios, pero dice, pídala. Si yo sé que me hace falta sabiduría,
autorizando para que yo pida esa sabiduría. Y dice que Él la da, no poquito, hermanos. Él dice que da abundantemente. Dice, pídala, pero pídala ¿a quién? A Dios. A veces creemos que la sabiduría no la da una universidad, tal vez codearnos con gente muy estudiada, tal vez estar en un núcleo de personas a nivel científico, a nivel, qué sé yo, de riqueza, de poder, y que eso nos va a dar la sabiduría. Pero, sí podemos ver que en esos núcleos hay una locura grande, hermanos. Hay una falta de sabiduría grande. Pero el Señor nos está diciendo, miren, si ustedes tienen falta de sabiduría, vayan al creador de la sabiduría. Vayan al dueño de la sabiduría y pídansela. Dice, pídansela a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces dice, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él no nos reprocha, hermanos. Nosotros podemos llegar con mucha negligencia, con mucha falta de sabiduría, con mucha necedad a los pies del Señor, sin saber absolutamente nada de Él y tal vez cuestionándolo en absolutamente todo. Pero cuando nosotros le pedimos a Él, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Él dice, pues llegaste al dador, al dueño de la sabiduría, y yo te voy a dar en abundancia y sin reproche. Eso es hermoso, hermanos, porque tenemos un Dios maravilloso. Él es nuestro Padre, y como Padre, Él sabe darle lo mejor a sus hijos. Amén. Bueno, sigue diciendo allí, viene otra vez la fe, ¿no? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El Señor está tocando nuevamente a nuestras vidas diciendo, mire, la fe, la importancia de la fe. Si usted me va a pedir sabiduría, pídala, pero pídala con fe. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros no le creemos, cuando nosotros dudamos de su palabra, el Señor se siente, démosle un nombre, se siente triste, se siente afligido. ¿Por qué? Porque son sus hijos los que están dudando de Él. Entonces Él dice, pero ¿cómo mis hijos pueden dudar de lo que yo estoy diciendo? Tal vez si un ser humano, como humanos que somos y tenemos nuestros hijos, y tal vez nuestros hijos no creen en nuestra palabra, en lo que nosotros les digamos, eso nos entristece a nosotros. Decimos, pero ¿por qué mi hijo o mi hija no me cree? O mis hijos no me creen. Y eso trae tristeza a nuestras vidas. Sentimos que ellos dudan de nosotros. Pero qué bonito cuando nuestros hijos creen en nosotros y nos hacen sentir que sabemos de lo que estamos hablando, que ellos pueden confiar en nosotros. Entonces viene a nosotros una alegría natural de amor, porque somos padres, y eso nos hace sentir a nosotros humanamente grandes. A Dios no necesitamos hacerlo sentir grande, pero Él sí se agrada de sus hijos cuando esos hijos que Él ha creado, que Él ha salvado con su sangre bendita, que les ha dado ese nombre maravilloso que es el Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Qué bueno cuando esos hijos pueden creerle a Él, y Él dice, si usted tiene falta de sabiduría, pídamela, y yo le daré, y le daré en abundancia. Pero cuidado, pida con fe, no dudando, porque el que duda no le agrada a Él. Amén. El Señor se agrada del que le cree. Dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿A qué se refiere? Dice que si estamos dudando,
cuando nosotros le pedimos a Dios, pero hay duda, el Señor dice, no piense que recibirá cosa alguna de Dios. O sea, Dios cierra la puerta, hermanos. Si hay algo que puede hacer que el Señor cierre la bendición hacia nuestras vidas, es cuando nosotros dudamos de quién es Él. Dudamos de la capacidad de Dios, dudamos del favor de Dios, dudamos de que Él es todopoderoso, dudamos de que Él ha dado promesas y nosotros dudamos. Entonces dice, no piense el que dude y el que pida dudando, no piense que va a recibir algo. ¿Qué tal, hermano? ¿Usted qué quiere? ¿Quiere recibir o no quiere recibir? Porque si usted quiere recibir no solo sabiduría, sino las promesas que el Señor tiene para nosotros, si usted quiere recibir fe, seguro de que el Señor va a hacer la obra. Porque dice, porque si duda, no le agrada al Señor y no piense que va a recibir algo. No va a recibir nada, dice la palabra del Señor. El 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Y claro, al Señor no le gusta que nosotros seamos de doble ánimo. Hoy sí te creo, Señor, pero mañana no. Hoy estoy muy bien, ay, tengo un Dios maravilloso, pero mañana me dolió la cabeza. No, tal vez el Dios que yo tengo como que no puede, como que no es suficiente. Entonces entra ese desespero, ese desánimo en nuestras vidas y el Señor dice, bueno, no es así, porque dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que no importa, hermanos, si estamos en la prueba, pero que sepamos que como Él está con nosotros, entonces debemos estar en sumo gozo. El gozo, que es el que el Señor manda, que dice que estemos siempre gozosos. Y ese siempre gozosos, pues es siempre, ¿verdad? Siempre gozosos. En todo momento, en toda circunstancia, en toda enfermedad, en todo buen tiempo. Sepamos que el Señor nos está requiriendo que estemos en sumo gozo, que no perdamos ese gozo que el Señor nos ha dado. Hay una alabanza muy linda que dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que nosotros tenemos viene de esa convicción, de saber que estamos pegados de la mano del Señor y que el Señor no nos faltará. Entonces, como ese gozo proviene del Señor, pues nadie nos lo puede quitar si en verdad nosotros le creemos al Señor. Porque es que el Señor es fiel, mis hermanos. Amén. Entonces hablábamos del doble ánimo, ¿no? Que no debemos estar en doble ánimo. Hoy le creo al Señor, mañana no le creo al Señor. Hoy estoy gozoso, mañana depende de las circunstancias, estoy triste. Hoy tengo una palabra de aliento para un hermano, pero mañana no, mejor cambió porque pues tal vez el clima cambió y nuestro gozo depende del clima o de la situación económica que estemos viviendo o de la situación a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de estudio, a nivel de amistades. Ese gozo depende según el tiempo que estemos viviendo. Y el Señor dice, en todo tiempo estemos gozosos. Amén. Sigue diciendo allí el versículo 9, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿A qué se está refiriendo? Hermano, que si usted está en un momento de humildad, bueno, gloríese o gócese en ese momento
cuando llegue la exaltación también y cuando el que está en riqueza y llega el momento de la debilidad, también gloríese en ese momento. O sea, que en todo momento haya ese gozo. El 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No pensemos que las cosas son eternas, hermano, ni nuestro gozo, ni nuestra alegría, ni nuestra fe depende de la situación en la que estemos, porque todo pasa, hermanos, todo pasa, tanto lo bueno como lo malo, todo pasa, nada es eterno. Recuerdo ahora una anécdota de un rey, hermanos, que tenía muchísimo éxito en la antigüedad. Este rey lo tenía todo, estaba viviendo en un momento de mucha riqueza, de mucha gloria, tenía mucha fama a nivel de muchas naciones y era un hombre muy querido y muy respetado. Este hombre un día le dijo a uno de sus sabios, le dice, mira, quiero que me escribas una frase que me sirva para todo momento de mi vida. Escríbemela, yo quiero meterla en el huequito de mi anillo, ese anillo que tienen los reyes, que se destapa, hermanos, había un orificio ahí. Entonces él dice una frase en la que yo pueda leer a cualquier momento de mi vida. Este sabio le escribe una frase y el rey envuelve el papelito y lo mete en su anillo. Pasado el tiempo, unas guerras muy tremendas, hermanos. Unas guerras donde él empezó a caer en su poderío. Ya no era el rey de la antigüedad, sino que él estaba en medio de fuerzas de otros países donde lo estaban atacando y en un momento este hombre queda completamente solo y empieza a huir en esa soledad y llega a una cueva y se mete allí en esa cueva y él ya quería morir, estaba solo, ya su gloria había pasado, hermanos. Esa gloria había pasado. Entonces, ya queriendo morir, saca ese papelito de su anillo. Y cuando lo lee, la frase que este sabio le había escrito era, esto también pasará. Cuando él lee esta frase, esto también pasará, le inyectó, hermanos, una fuerza a él, donde él dijo, esto también pasará, esta necesidad, esta tribulación, esta angustia, este dolor, esta soledad en la que me encuentro pasará. Y eso le dio una fuerza a este rey para aguantar, soportar lo que estaba viviendo, y cuando vio el momento de poder salir de esta cueva, empezó a correr, empezó a fortalecerse, fue, se bañó, se organizó, comió, en donde podía, empezó a fortalecerse y empieza él a nuevamente hacerse de sus tropas, de su ejército, empieza a ganar nuevamente terreno y llega nuevamente a un estatus, a un poderío, hermanos, similar al del principio. Entonces, en una reunión a nivel social, donde todos lo estaban alabando, todos lo estaban admirando, porque había salido de la nada nuevamente y había podido surgir nuevamente y era un rey muy admirado nuevamente. Entonces él está con sus vestidos muy elegantes, está con sus súbditos, con la gente que le servía, su séquito,
y muchos amigos de otros reinos y todos le decían, oh rey, ¿cómo eres de grande? ¿Cómo eres de maravilloso? Entonces, el sabio que le había escrito esta frase le dice, rey, acuérdate de leer la frase. Y él le dice, no, esa frase era para el momento de la necesidad, pero ahorita, y le dice, oh, esa frase es para todo momento. Y él sacó su anillo y leyó nuevamente la frase y dijo, esto también pasa. Ese momento de gloria iba a pasar, hermanos. También ese momento donde lo estaban halagando, donde lo estaban tal vez diciéndole cosas que a él le hacían sentir muy bien, pero eso también iba a pasar. Entonces, yo creo que es una enseñanza, hermanos, para nosotros de saber que esto también pasará. Vienen tiempos diferentes a este. No sé, a nivel humano, si mejores, pero a nivel de los cristianos, yo sí sé que mejores, hermanos. La palabra de Dios dice que un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no fallará, ¿sí? Él no falla y dice que nos iremos con él. Entonces mire que esto también pasará, hermanos, esto también pasará. ¿Cuándo? Esperemos en el Señor, porque Él nos manda a tener paciencia, pero la paciencia significa fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos. Yo no veo a mi Señor Jesucristo, pero por la fe lo veo y sé que Él viene por su iglesia. Y en Hebreos igualmente dice, puestos los ojos en Jesucristo. Pero ¿cuáles ojos, hermanos? ¿Serán los ojos carnales? No, hermanos, son los ojos espirituales. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, ese autor de su salvación y ese consumador de su salvación y de la mía, hermanos. A Él es al que estamos esperando y Él es el mejor, nuestra mejor porción, dijo David. Él es mi porción, Él es lo que debemos de estar esperando y nuestra fe puesta en Él. Bueno, este es el mensaje de hoy, hermanos, la paciencia. Palabra y mensaje de vida. Muchas gracias, hermanos, por los que hayan estado atentos a esta palabra y los que puedan igualmente repasar este mensaje. Gracias al Señor porque palabra hay. Muchos hermanos están transmitiendo palabra de vida, hermanos. Muchos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que predicar en todo el mundo bajo las circunstancias que sean. Pero eso es una de las señales que ya es el final. Entonces, qué bueno, hermanos. A veces de pronto alguien pueda decir, ay, la hermana Derly se puso a transmitir, pero ya está fulanito y está sutanito. Qué bueno, porque hay palabra. Qué bueno, porque el Señor tiene palabra. Hay abundante palabra, hermanos. Y tal vez en este momento no nos podemos reunir en un sitio. Pero, hermano, todo el día las transmisiones, tanto de un hermano como de otro, y estarse alimentando. No hay disculpa, hermanos, no hay disculpa para que digamos, no, pues yo estaba seco, me quedé seco espiritualmente porque no había palabra, pero en cambio, de pronto sí utilizamos nuestro tiempo mal utilizado. Y la palabra de Dios dice, utilizando bien el tiempo, porque los tiempos son, ¿qué? Buenos, malos, hermanos, malos. Entonces, qué bueno que usted pueda compartir palabra, que usted le pueda mandar a un amigo, a un conocido, a un familiar. Todos estos videos, hermanos, es palabra de Dios. Y tal vez alguien se convierta en el video que usted mande,
de esta palabra tan hermosa, de cualquiera de los hermanos que están transmitiendo, hermanos que creen en el Señor Jesucristo y cuya fe está solo puesta en Él. Bendiciones, mis queridos hermanos. Si el Señor no ha venido y nos presta la vida, mañana nuevamente estaremos transmitiendo si el Señor no ha venido. Señor Jesús les bendiga.